Buenos días, hermanos, y Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Esperemos que vayan pasando nuestros jovencitos, niños y también maestros a su salón de clases. Y pues contentos, hermanos, de estar aquí una vez más en este día del Señor, día de gloria y alabanza para nuestro Dios. Recuerden, esa es la causa principal, ¿no?, de estar aquí, para adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. También para ser edificados en la palabra de nuestro Dios, ¿no? Como el Señor mismo también lo determina en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, ¿no? Que antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La forma de crecer, ciertamente, hermanos, es a través de ir adquiriendo el conocimiento de nuestro Dios, teniendo comunión, coinonía entre nosotros. No, todo lo que hacemos es una cuestión en común, ¿no? Adorar a nuestro Dios, pero también tener comunión entre nosotros. Todo lo que hacemos, lo hacemos en una forma uniforme, unánimes, y todo con el propósito y el fin de darle siempre la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Bien, como también lo decían los hermanos en su introducción, contento de que tengamos aquí hermanos nuestros en la fe que nos están visitando, que vienen de Nuevo Laredo, y estamos muy contentos de su presencia. Dios los bendiga. Siéntanse siempre en su casa, estamos para servirles en el Señor. Y de antemano también llévenles saludos allá a los hermanos del Señor, allá en la congregación de la Alianza, ¿verdad? Ahí donde ministra nuestro hermano, está todavía nuestro hermano Manuel Rada, ¿no? ¿Verdad? Un gran amigo, un gran hermano en el Señor, a quien admiro y aprecio mucho también en el Señor. Bien, y a todos los hermanos, por supuesto, también admiramos y queremos a todos los hermanos por allá también. Por cierto, todavía tienen la red para el voleibol. ¿Sí? A ver cuándo vamos y le damos una reta. Árale. Es que allá en aquellos tiempos, los años 1990 y tantos, terminamos nosotros de servir al Señor acá en la congregación de la Alianza, y nos íbamos allá a la congregación de la Altavista. No, todo al revés, no, Altavista y la Alianza. Ok, y sabíamos que ya terminaban su hora de servicio ellos y se quedaban y íbamos y los retamos para jugar voleibol. Y ya terminando, pues nos quedamos a tomar coca y a veces café. Y luego venía la plática. No, hombre, nos quedamos como hasta las 12 de la noche ahí. Pero era algo hermoso, bellísimo. Bonitos tiempos. Ahorita ya es medio complicado, ¿verdad? Bien, hermanos, vamos al punto. Vamos a lo que nos edifica realmente. Vamos a iniciar ahora una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, basadas allá en Mateo, en el capítulo 18, en donde nos habla precisamente acerca de esta parábola en cuanto a las ovejas. Okay. En Mateo capítulo 18, el pastor y la oveja descarriada. Okay. Mateo 18, del versículo del 12 al 14. Vamos primeramente a leer esa porción. Después tenemos que ampliar todo el contexto para precisamente conocer las enseñanzas del Señor, las aplicaciones mismas también que esto conlleva, el propósito implicado en todo esto también, el conocer también nuestro deber, nuestra responsabilidad que ahora tenemos también nosotros como cristianos y siervos de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor así, Mateo 18, versículo del 12 al 14. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, dice, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es, dice,
la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Vamos a dejarle hasta ahí, hermano, la escritura. En realidad, el propósito de nuestro Dios, hermanos, en sí, a través de esta parábola, es hacernos ver que ante los ojos de nuestro Dios, ante la presencia de nuestro Dios, hermanos, todas las almas, son de igual importancia para nuestro Dios. Que Dios quiere que todas las almas sean salvas. Por algo Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir por todos nosotros, como bien lo dice Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de nuestro Dios es de que todos se salven, sin excepción de nadie. Dios no hace excepción de personas. Y es por eso que todas las almas tienen la misma importancia para nuestro Dios. Así como hablando en este lenguaje figurado en donde todas las ovejas son de igual importancia para el pastor. Y él, en esta pregunta retórica que hace cuando dice, no deja a las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido, utilizando precisamente un oficio muy conocido, muy particular, muy familiar para la audiencia que en ese momento tenía, que eran sus discípulos. Ellos conocían muy bien el oficio del pastoreo, no solamente el oficio de la pescadería, sino también conocían el oficio del pastoreo, en donde ciertamente el pastor, hermanos, el dueño de las ovejas, estaba dispuesto a invertir todo de su tiempo cuando una de sus ovejas descarriarse, hermanos, implica simplemente salirse del camino, salirse de la vereda, es perderse, tomar otra senda, es distanciarse, es separarse de las manadas, ¿no? Tomar un rumbo ¿cómo le podría decir? Diferente, gracias, un rumbo diferente, ¿ok? Y el pastor, hermanos, cuando dice que va a los montes, una vez que esto sucede en el oficio de un pastor, cuando una de sus ovejas se descarriaba, se perdía, el pastor se sentía con el compromiso, con la responsabilidad de ir por ella. Aún sabiendo que no solamente tenía que invertir de su tiempo, de sus recursos, sino más aún de su propia vida. Estar dispuesto a arriesgar aún su propia vida, porque tenía que enfrentarse precisamente a los depredadores del campo. ¿Okay? Habían osos, habían leones, ¿okay? Habían lobos que siempre estaban al acecho de la manada, y que el pastor precisamente tenía que estar dispuesto a luchar por su oveja perdida. ¿Se acuerdan que hablamos también en cuanto al Salmo 23, ¿no? El buen pastor que traía su cayado y traía su vara, con las cuales no solamente podía salvar a una de sus ovejas, sino que también el palo con el cual defenderla también. Entonces, ciertamente implicaba que había una gran responsabilidad, pero también una gran disponibilidad en cuanto al hecho de aún poner su propia vida por ella. Esto enseñaba precisamente que el Señor estaba dispuesto a hacer todo con tal de alcanzar la salvación de aquella alma. Es por eso que el versículo 14 dice así: la voluntad de nuestro Dios no es que ninguna se pierda, que ninguno de estos
pequeños se pierdan, ¿okay? Sino al contrario, que todos se salven. La salvación del alma, hermanos, ciertamente iba a tener un alto costo. La salvación de nuestras almas, de cada una de nuestras almas, iba a tener un alto costo, en el cual no solamente el Hijo pondría su vida, sino aún también el Padre también estaría dispuesto a sacrificar lo más hermoso, lo más sublime, lo más excelso, o aún todavía decirles lo que el Padre aún amaba tanto, lo que más amaba el Padre, que era su Hijo. Hablando en términos humanos, ¿quién de nosotros estaría dispuesto a sacrificar a su Hijo para que alguien más se beneficie? Yo creo que nadie. Okay. Tal vez uno estaría dispuesto al sacrificio, como muchas personas se han sacrificado, pero que usted disponga o esté dispuesto a ofrecer la vida de sus hijos, eso ya es algo muy distinto, muy diferente. Mas, sin embargo, el Padre quiso hacerlo y lo hizo. Citamos Juan capítulo 3, versículo 16. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 15, versículo 18, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y esto nos muestra, hermanos, lo inmenso, el inmenso amor que aún Dios tiene para con cada uno de nosotros. Es por eso que en la primera descripción que el Espíritu Santo nos da en 1 Corintios capítulo 13, en relación al amor, ¿cuál es la primera descripción que hace en relación al amor? El amor es sufrir. ¿Okay? Estar dispuesto a sufrir, estar dispuesto a padecer, estar dispuesto aún hasta morir por lo que uno tanto ama. Desafortunadamente, no todos iban a identificarse con ese concepto, con esa idea o con esa intención, principalmente sus apóstoles, que ellos debían de identificarse con ese amor, porque ellos iban a tomar una enorme responsabilidad. Por algo el Señor los había llamado, por algo el Señor les estaba instruyendo, porque una vez que el Señor partiera de este mundo, la iglesia, los apóstoles, todos los demás debían de tener muy en claro en su mente el concepto, la idea en cuanto al sacrificio, para poder alcanzar almas para nuestro Dios. Por eso, vayamos un poquito para atrás para ampliar más el estudio, hermanos. Ahí mismo en Mateo 18, pero vamos a leer del versículo del 1 al 11. Mateo 18, del versículo del 1 al 11, dice la escritura que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.
Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Okay. Si tomamos en cuenta principalmente en el versículo 11, antes de regresar al principio, cuando dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que el hombre perdió? ¿Qué era tan importante para Dios? Y que debería de ser también tan importante para el hombre mismo. La palabra que... acordémonos que el Nuevo Testamento, hermanos, se escribió en hebreo, pero después se tradujo al griego por 70 judíos. Esa es la traducción que se llama la Septuaginta. 70 judíos se dedicaron a traducir el Nuevo Testamento del hebreo al griego. Y es por eso que a veces recurrimos para poder explicar bien, principalmente, una palabra. Tenemos que recurrir al contexto original. La palabra hombre, ahí la palabra es antropos. Es un término genérico. No es un término específico que diga exclusivamente para el hombre, sino que se está refiriéndose, hermanos, en general a toda la humanidad, tanto hombres como mujeres. Okay. Porque el Hijo del Hombre es un título también que se le había dado a nuestro Señor Jesucristo, que ciertamente Él, hermanos, vino a ser, fue 100% hombre. 100% hombre. Hijo de hombre. Aunque era el Hijo de Dios, su identidad, su personalidad era el Hijo de Dios. Sin embargo, nació físicamente por concepción del Espíritu Santo y nacimiento a través de María. Okay. Y es por eso que él tomó esa forma de hombre para ser semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, etcétera, etcétera. Pero también nos dice para salvar lo que se había perdido. Les pregunto, hermanos, ¿qué era lo que el hombre perdió que para Dios era muy importante y que también a la vez debería ser de igual de importancia para el hombre? Les pregunto. ¿Qué explica? Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduviste en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás, Específicamente, hermano, ¿qué dice ahí? que andábamos haciendo la voluntad de la carne y no la voluntad del mal. Y no estábamos obedeciendo a Dios, nuestro Dios. Cuando Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. En el momento en que Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Primeramente murieron espiritualmente. ¿Ok? Dios le había dicho, de todos los huertos puedes comer, el que está en medio, el árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, no comeréis de ellos, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿Ok? Mas sin embargo, una vez que Adán y Eva desobedecieron a Dios, no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Para empezar, precisamente y ciertamente, ¿verdad? Perdieron la vida. Perdieron la vida, estaban muertos. Estar en pecado, estar muertos espiritualmente. Eso fue lo que se perdió. En segundo lugar, lo decía nuestra hermana Johnson, que perdieron la ¿qué? La comunión, ciertamente. Porque una vez que pecaron y una vez que fueron juzgados por nuestro Dios, primero Dios juzgó a la serpiente, después juzgó a la mujer y luego juzgó al hombre. Y una vez que dictó su juicio, tanto Adán y Eva fueron echados fuera del huerto del Edén. En el Edén disfrutaban de la presencia y de la bendición de nuestro Dios. Pero una vez fuera, Dios ya no estaba con ellos. ¿Okay? Porque ya habían caído en transgresión. ¿Qué más se perdió? Estamos hablando de que se perdió la vida espiritual, se perdió la comunión. ¿Qué más se perdió? Es parte de lo primero. Al desobedecer a Dios se pierde la confianza. ¿Qué más? Va en relación a la vida en sí. Está relacionada a la muerte. Está relacionada a la muerte. Te acercaste un poco más. Ok. En sí, lo que se perdió fue la santidad, hermanos. Acordémonos que cuando, por ejemplo, Dios le llamó a Moisés a través de aquella zarza ardiente, le dijo, quita el calzado de tus pies porque la tierra que pisas, santa es. Okay. Desde el momento en que el hombre peca delante de nuestro Dios, pierde la santidad. ¿Qué es la santidad? Acuérdese, literalmente significa alumbrar, brillar, proyectar la luz, pero también implica el hecho de ser apartado del plan de Dios, en santidad, en consagración. Ellos perdieron todas estas cosas. El hombre en sí perdió la santidad, una santidad que se tenía que recuperar nuevamente. ¿Cuándo? Cuando la persona reconoce su pecado y se vuelve a Dios en obediencia a través del bautismo. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo iba a ofrecer, el recurso, el medio, el Señor lo iba a ofrecer para que precisamente todas las almas pudieran alcanzar la purificación de sus pecados. Por eso dice el apóstol Pedro allá en 1 Pedro capítulo 1 versículo 22, si no me equivoco, vosotros cuando dice, a ver si viene a la mente, habiendo, dice, vosotros también, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Okay. Habiendo purificado, limpiado. Cuando hablamos de algo, de la acción de la purificación, es como cuando usted toma una botella que dice agua purificada. ¿Qué significa eso, purificada? Pura, limpia
libre de toda ¿qué? Bacteria. ¿Okay? Libre de toda mancha, libre de toda bacteria. Así es, nuestra alma es purificada por la sangre de Cristo. Primera Juan capítulo 1, versículo 7. Y de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y acuérdense que ese texto no está haciendo mención en sí a la cena del Señor, sino a la obediencia al evangelio mismo. Okay. Por eso, eso era lo que el Señor había venido. Yo no he venido para condenar, sino para buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, para Dios, hermanos, la salvación del hombre, hermanos, era algo sumamente importante, lo más importante para nuestro Dios. Cosa que debe de serlo también para usted y para mí. Porque sabemos muy bien que en este mundo estamos de paso. Es una vida transitoria, vamos transitando. Nacimos pequeños, fuimos preadolescentes, adolescentes, jóvenes adultos, ancianos, viejitos, y se acabó el corrido de Miguel. ¿Okay? Después de esta vida, ¿qué? Pues viene la otra. ¿Cómo le podría decir? Nuestra coexistencia en sí no se acaba con la muerte. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran solo una vez y después de esto, ¿qué viene? El juicio. Estamos hablando de la coexistencia eterna. Nuestra alma fue hecha a vivir eternamente. La cuestión es en dónde queremos pasar la eternidad. ¿Con Dios, en su gloria, con todos sus ángeles, o, como dice ahí, en el infierno? ¿Okay? En el fuego eterno, con el diablo y todos sus ángeles. Es una decisión que el ser humano toma. Entonces, y es por eso que principalmente los apóstoles debían de entender esto, para que en un futuro ellos no minimizaran ni menospreciaran la obra de nuestro Dios. Es como, por ejemplo, a veces pasa esto, lamentablemente, las congregaciones. Oye, fíjate que ya tenemos 2-3 días que no vemos al hermano o a la familia tal. ¿Qué estará pasando? Ya, si no vienen, que no vengan. Ya tienen mucho tiempo en el evangelio. Ellos ya saben su responsabilidad. No es así. Ok, no es así. Aunque tengan mucho tiempo. Dígame una cosa, cuando el apóstol Pablo se dio cuenta del pecado que estaba cometiendo el apóstol Pedro en Gálatas capítulo 2, hermanos, ¿qué dijo? No, pues él debe de saber, él es apóstol. Él es uno de los principales de los apóstoles. ¿Por qué tengo que encararlo yo? Él debe de tener conciencia de lo que está haciendo. Allá él. ¿Pensó así el apóstol Pablo? No, fui y le encaré. Le resistí cara a cara. Por lo que estaba haciendo. Estaba cometiendo el pecado de la hipocresía. Y no solamente él, sino que estaba arrastrando a otros más como Bernabé. Era necesario resistirle. ¿Por qué lo hacía Pablo? ¿Solamente para contender? ¿Solamente para discutir? ¿O para hacerse sentir más que los demás? No es así. ¿Ok? Sino que era por amor. Por eso cuando el Señor habla de esto, de hecho, podemos ver, se dice, hermanos, que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo, se escribió unos años más adelante que el evangelio, más atrás que el evangelio. Es decir, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Marcos, se escribió primero y luego Mateo. O sea, cada uno
tiene su fecha, ¿okay? En cuanto a cuándo fue que se escribió. Y algunos eruditos o algunos suponen que Mateo no quiso de alguna manera revelar el motivo de esta pregunta, de que también hubo discrepancia o desacuerdo graves entre los apóstoles. Por ejemplo, mire, si vamos allá en Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, versículo 33. Marcos 9, versículo 33. Marcos 9, versículo 33. Dice, llegó a Capernaum. Déjeme leer el versículo 30, del versículo 30. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Por ello no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Es decir, ¿qué venían discutiendo? Los oía que venían discutiendo. ¿Qué estaban discutiendo? Como si nuestro Señor Jesucristo no supiera lo que ellos realmente venían discutiendo. Mas ellos, dice, callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién debía de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Okay? Hasta ahí nada más. Pero démonos cuenta principalmente, ¿no? El Señor sabía lo que había pasado entre ellos. ¿Quién sería el mayor? Aún también en Lucas capítulo 15 nos habla, pero como que ahí ya tiene otra audiencia. Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 7. Vamos a leer del 1 al 3 nomás. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, le pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hasta ahí. Okay. No solamente los apóstoles, hermanos, tenían que tener el concepto verdadero de Dios en cuanto a la importancia de todas las almas, sino aún también aquellos que se decían grandes conocedores de la palabra de nuestro Dios, como los escribas y los fariseos. Pero vemos precisamente entonces esa pregunta, ¿quién es el reino en los cielos? Y es por eso que el Señor tomó a un niño, primeramente para darles una gran enseñanza. Ya veíamos allá en Marcos que un niño es literalmente a un niño, que lo tomó, lo cargó y lo sentó con él. Okay. Para que precisamente ellos obtuvieran esta enseñanza. ¿Qué es lo que normalmente proyecta un niño? Decía hace un momento nuestro hermano Giovanni en cuanto a lo que el hombre había perdido.
la inocencia, ¿verdad? Y a la vez también la ingenuidad, el ser ingenuos en cuanto a la maldad. El ser ingenuo en cuanto a la maldad es cuando a veces uno puede hacer un mal, pero sin saber que lo que estás haciendo es algo malo. Les explicaba la vez pasada como cuando un niño visita a su vecino y toma un juguete de su amigo, otro niño, ¿verdad? Lo toma y se lo trae para su casa. Y el papá le dice, ¿y ese juguete nuevo te lo compró tu mamá? No, es de mi vecinito. ¿Y te lo prestó tu vecino? No, yo lo agarré y me lo traje. No hagas eso, mi hijo, porque eso, tomar cosas ajenas que no son tuyas es robar. Y a la siguiente ocasión que va el niño, como sabe que lo tiene que pedir prestado, lo pide prestado, le dice que no, entonces lo que hace es de que lo agarra, lo esconde y se lo lleva. ¿Ok? Ya no lo está haciendo. La primera vez lo hizo ¿qué? Inocentemente. Lo hizo inocentemente, pero ahora lo está haciendo con conocimiento. ¿Okay? Entonces, un niño en sí, por naturaleza, es ingenuo, es inocente, es dócil. Eso era antes, ahorita quién sabe. Así que, son dóciles, ¿ok? Entonces, son humildes. Y es por eso que el Señor lo utiliza para comparar. ¿Se acuerdan en el caso de Nicodemo? Cuando le dijo, Rabí, sabemos que vienes de Dios porque nadie haría las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ok? Hablando precisamente de un nuevo nacimiento espiritual, por supuesto. Pero el Señor le dice, precisamente lo pone a un niño, que deberían de ser como un niño, ¿cómo le podría decir? Limpios de maldad, limpios de toda mala intención, limpios, hermanos, de pensamientos y sobre todo de humildad. Cuando dice, así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Ellos, hermanos, si en realidad ellos querían tener aspiraciones buenas, saludables, benéficas, en las cuales ellos obtuvieran en sí todo el favor de Dios, toda la bendición de Dios, tenían que precisamente trabajar en su humildad. ¿Cómo podemos nosotros describir la humildad? Me refiero a la humildad interna, no externa. ¿Cómo podríamos describir nosotros la palabra humildad? A ver, hermanos. ¿Qué es lo que te lleva a la obediencia en sí? La humildad es que nadie tenga el mayor concepto de sí de que debe tenerla. Amén. Amén. Una persona que no tiene en sí su más alto concepto es aquella, hermanos, que se sobaja a sí mismo. Por eso la misma palabra en el griego, humildad, es tapeinos, implica una persona que está ajena a toda altivez, que está ajena a toda arrogancia, que está ajena a toda vanagloria. Sobajarse implica el hecho de reconocer siempre su dependencia de los demás, que en este caso de Dios. De Dios. Por eso al hermano David le decía, ¿qué es lo que lo lleva a uno a la humildad?
el hecho de reconocer que uno sin Dios, ¿qué somos? Nada. Nada. Por algo el Señor decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y pierde su alma? ¿De qué te sirve a ti, hombre, esforzarte en prosperar en la vida, en luchar en la vida, el lograr cosas grandes y buenas? ¿De qué es bueno? Es bueno. O sea, tampoco no estoy diciendo que eso sea malo, el desear superarse en la vida, ya sea de una forma familiar, laboral, profesional. Es bueno todo eso. Pero cuando tú pones en primer lugar tu vida, tus planes, tus proyectos, y te olvidas de Dios, ese es el problema. Ese es el problema. Pon a Dios en primer lugar en tu vida y todo lo demás viene como ganancia. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás viene como ganancia. Pero precisamente cuando uno reconoce delante de Dios que necesitamos de Dios, hermanos, es cuando uno precisamente la obediencia en sí viene a manifestar nuestra humildad delante de nuestro Dios. De nada sirve darnos golpes de pecho. Quítale el micrófono. De nada sirve darnos golpe de pecho, doblar nuestras rodillas y estar orando media hora, 45, una hora, estar orando, las manos alzadas y todo, pero si no somos temerosos de Dios, si no obedecemos a nuestro Dios, de nada nos sirve. Okay. Cuando ellos están haciendo esa pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Había ese de que, ¿cómo le podría decir? ¿Era malo desear, hermano, ser grande en los cielos? Estaba como una preferencia, sentirse arriba y los demás abajo. Es bueno desear ser grande cuando las intenciones, cuando las proposiciones son buenas. ¿Se me explico? Es decir, yo quiero ser grande en el reino de los cielos, principalmente para agradar a Dios, para servir a Dios, para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Quiero ser grande para ayudar a mis hermanos, para animar a otros hermanos míos, para trabajar juntos. Es decir, cuando las intenciones son buenas, Dios las aprueba. Okay. Pero cuando las intenciones, hermanos, están cubiertas de egoísmo, de egocentrismo, de vanagloria, de soberbia, eso no, en nada agrada a nuestro Dios. Y eso, hermanos, en lo absoluto, para nada nos va a servir en el propósito eterno de nuestro Dios. Que lejos de poder contribuir en la obra de nuestro Dios para traer almas al Señor, lo único que vamos a estar haciendo, ¿qué va a ser? Alejarnos. ¿Qué era lo que, ese deseo, hermanos, qué era lo que estaba empezando a provocar en ellos? Estaban incitando, provocando a otros a desear lo mismo, ¿verdad? Que los demás. ¿Ok? Por eso lo vemos ahí. Pero si ellos, es decir, si ellos persistían en sus malas aspiraciones, fácilmente se convertirían en un mal ejemplo, tanto para los niños más pequeños como también para los pequeños espiritualmente, poniendo así precisamente en gran riesgo su salvación también. Porque cuando hablamos de tropiezo, hermanos, la palabra que se está empleando ahí, cuando dice el Señor ahí mismo, cualquiera, versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,
Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Una piedra de molino era, acuérdense, era cuando, cómo se molía el trigo. El trigo se ponía en un subsuelo y había una piedra grande, como por decir así, de cuatro pies, 4 o 5 pies, y de grosor como de 1,5 pies, más o menos. Y luego tenía así como un barrote en donde se ataba a la bestia, al animal, y entonces al caminar alrededor, lo que hacía era moler el trigo, lo molía. Cuando la escritura dice, y no pongáis bozal al buey que trilla, no le pongas ese bozal, porque cuando el animal se cansa, se detiene y come de su propio trabajo. ¿Okay? Pero la piedra era grande, hermanos, grande, pesadísima. Amarrársela una al cuello, ¡fum!, fácilmente volabas a lo profundo. ¿Okay? Es mejor morir que convertirse en una trampa. ¿Okay? Escandalizo es la palabra con C de sol. Escandalizo literalmente significa poner una trampa. ¿Cómo es esto? Figurativamente es la cuestión de incitar a otro a pecar. Incitar a otros a pecar. ¿Es pecado fumar? De hecho, la Biblia no habla nada de eso, de que te prohíba no fumar. Así que si no te prohíbe, pues fuma. 1, 2, también. No fumes mucho porque entonces vas a tener cáncer. ¿Se puede tomar un poquito? Sí. Ahí le vas regulando, 2, 3. Ya cuando te sientas medio mareado, ya córtale, mi chavo. Incitar al pecado. Cuando el Señor dijo que era necesario ir a Jerusalén, en donde iba a sufrir mucho por causa de los escribas y los fariseos, y que le iban a matar, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Le tomó aparte, ¿verdad? Y le dijo, no, Señor, no permitas que esto te pase, no lo hagas. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pedro? Incitándole, animándole a que fuera en contra de la voluntad de nuestro Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos convertimos en un mal ejemplo, ¿quiénes son los que nos están observando principalmente? Nuestros propios hijos. ¿Okay? Y luego los demás. Nos convertimos lamentablemente en un tropiezo, en un escándalo para los demás. Por eso, acordémonos, el valor de la iglesia. Termino con esto. Cuando el apóstol Pablo hizo traer a los ancianos de Éfeso, Mileto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó, ¿con qué? Su propia sangre. Mira el costo. ¿Ok? Hasta aquí le dejamos, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a tomarnos un receso, un descanso de 10 minutos aproximadamente, y luego regresamos a la adoración a nuestro Dios. Vamos a levantarnos, a saludarnos los unos a los otros. Agradecemos también a aquellos hermanos y amigos que nos están viendo también por nuestras redes sociales. Que Dios les bendiga grandemente.